Buen día. En el video de hoy estaremos trabajando sobre las opciones que nos ofrece 3ds Studio Max para editar una línea. En el video anterior vimos las herramientas que nos ofrece el programa para hacer dibujo bidimensional y cómo estos objetos tienen muy pocos parámetros de edición. Si por ejemplo dibujamos un círculo y vamos al panel modificar, dentro de este panel encontramos su único parámetro editable, el radio. Igual ocurrirá con las demás figuras. Simplemente nos darán los parámetros que ya vimos en la sesión anterior. Pero ¿qué pasa si dibujamos una línea? Vamos a hacer una línea y voy a hacerlo un poco con varios segmentos para que la podamos entender. Ok, borremos estas dos figuras, quitemos la grilla, selecciono esta línea y vamos al panel modificar. Veamos cómo al dibujar una línea no nos aparece un simple parámetro de dimensión como en el caso de los elementos anteriores. No puedo controlar su longitud o su ancho ni nada por el estilo. Lo que nos está dando, aparte de las cajas que vemos en los demás objetos, es una serie de opciones de geometría o que me permiten modificar la geometría, y estas opciones dependerán de los subelementos del objeto. ¿A qué me refiero con subelementos? Ya hemos visto en otros videos que cuando tenemos seleccionado un objeto y en el Modifier Stack aparece una flecha antes de la indicación del objeto, quiere decir que ese objeto tiene subelementos. En el caso de la línea, los subelementos son los vértices, los segmentos y los splines. Podemos acceder a cada uno de ellos, ya sea desde el Modifier Stack desplegando la flecha o desde esta caja llamada Selection, donde nos muestra los iconos de cada uno de esos tres subelementos. Los vértices son cada uno de los puntos donde hice clic al crear la línea. Cada vez que hice clic, creé un vértice. Los segmentos son la sección comprendida entre vértice y vértice, ya sea recta o curva, es simplemente ese espacio. Y el spline, en este caso, esta línea está compuesta por un único spline. Si tuviéramos, por ejemplo, una dona que tiene dos círculos concéntricos y la hiciéramos editable, tendríamos dos splines dentro de la misma línea. En este caso tenemos uno solo y más adelante vamos a ver cómo podemos convertir algún objeto no línea en línea editable. Luego de esta caja de selección aparece una caja llamada Soft Selection. Esta caja solamente se activará si estamos editando alguno de los subelementos de la línea, por ejemplo los vértices. Entonces voy a seleccionar un vértice. Ya al tener activos los vértices, esta caja también se activó. Voy a habilitar esta herramienta, esta opción, Use Soft Selection o selección suave, y dependemos de este valor que nos aparece como Fall Off. Veamos qué ocurre a medida que amplío ese valor. Voy a ampliarlo lentamente y miremos cómo empiezan a aparecer en azul, luego en amarillo, y finalmente, si seguimos ampliando esto, se irán tornando naranjas hasta el rojo los vértices aledaños al que tenemos inicialmente seleccionado. Voy a dejar esto en 200. ¿Qué ocurre cuando tengo elementos seleccionados de esta manera? Voy a mover ese vértice que está en rojo. Miren lo que pasa con los demás vértices. Si esta caja no está, o si esta opción no está activa, cuando yo selecciono un vértice, simplemente muevo ese vértice o modifico ese vértice. Si activamos esta opción, entonces dependiendo de esta distancia de Fall Off, altero no solamente el vértice seleccionado, sino los que estén cerca a él dentro de ese rango, pero se alteran de forma gradual. Los que están más cerca sufren mayor alteración que los que están a mayor distancia. Entonces veamos cómo efectivamente este que está en azul se alcanza a mover un poco. Ya no, ya quedó fuera del rango. Acerquémonos ahí. Entonces estos que están en azul se moverán muy poco, los que están en verde tendrán una afectación un poco mayor, estos que están en amarillo un poco más, y este que está en naranja pues sufrirá mucho más la alteración. Miren, ok, ahí se puede apreciar, creo que es claro. Por ahora desactivemos esto, luego vamos a jugar un poco con esta opción. Y finalmente las opciones de geometría. Como les decía al principio,
Las opciones que aparezcan activas o inactivas dentro de esta caja de geometría dependerán del subelemento que estemos editando. Voy a tratar de explicar todas las opciones que encontramos dentro de esta caja una por una. La primera opción que encontramos, que no depende realmente de cuál subelemento tengamos activo, es crear línea. Vemos que si tenemos activos los segmentos o los spline, ese create line o crear línea sigue activo, que me permite hacer otro spline dentro del spline que ya tengo seleccionado. Entonces en este caso estos nuevos segmentos que acabo de dibujar hacen parte de otro spline dentro de la línea que ya teníamos dibujada. Entonces ahora sí tenemos dos splines distintos en la misma línea. La siguiente opción, llamada break, me permite romper un vértice. Entonces si tengo seleccionado este vértice y damos clic en break, lo que ocurrirá es que ese vértice se habrá convertido en dos y se separará. Quiere decir que rompimos esa línea en dos splines distintos. Ya tenemos ahora un spline y otro distinto. Si tenemos dibujada otra línea, voy a salir un momento de esta y dibujemos una línea adicional, por ejemplo un círculo, y quiero que ese círculo pase a ser parte de la línea que estoy editando. Entonces seleccionemos la línea, vamos al panel modificar y aparece la opción attach. En este caso me permitirá hacer clic sobre las líneas que estén en la escena y no pertenezcan a la que estamos editando para integrarla a la misma. Entonces ya este círculo pasó a ser un nuevo spline dentro de la línea que estamos editando. Si no es una, sino varias líneas o varios elementos los que quiero integrar dentro de uno mismo, entonces aparece la opción Attach Múltiple. Para esto voy a hacer un pequeño ejemplo aquí a un lado. Supongamos vamos a hacer un rectángulo y algunos rectángulos adentro. Voy a copiar esto 3 veces, ok, y voy a copiar estos rectángulos hacia abajo 2 veces. Ok, quiero editar esta forma y hacer que todos estos rectángulos hagan parte de una misma forma. Para eso, lógicamente, tendría que convertir este rectángulo base en una línea editable, porque mientras sea rectángulo no puedo hacerlo. Para convertirlo en una línea editable tenemos dos opciones. Opción 1, damos clic derecho sobre el objeto seleccionado. Y la última opción que me aparece en este menú desplegable es Convert to, convertir a. Si hacemos clic en ese Convert to, veremos que nos muestra las opciones de convertir en una línea editable, Editable Spline, convertir en una malla editable, en un poliedro editable, en un parche editable o convertir en NURBS. Vamos a convertirlo en una línea editable, en un Editable Spline. Y ya me está dando entonces las opciones que me da la línea para editarla. Ya no nos da los parámetros del rectángulo, no puedo controlar ya su ancho y su longitud, ni el radio de sus esquinas. Ahora lo puedo editar como si fuera una línea. Entonces encontramos aquí ya activo el Attach Múltiple. Voy a hacer clic en él y me desplegará la lista de objetos que tengo en escena para que desde aquí pueda seleccionar todos los que quiera integrar a la línea que estoy editando. En este caso los rectángulos pequeños que tengo dibujados adentro. Selecciono el primero, Shift presionado, selecciono hasta el último, damos Attach y veremos cómo ahora esos rectángulos pequeños hacen parte de una misma línea. Todos son splines dentro de la línea principal. Para la siguiente opción voy a dibujar un objeto un poco más simple para que lo podamos entender. Entonces dibujemos un rectángulo y algunas líneas rectas. Para hacer una línea recta presionamos Shift, mantenemos Shift presionado y así la línea queda ortogonal, ya sea horizontal o vertical. Tengamos en cuenta que en este caso estoy dibujándolas todas de arriba hacia abajo. Hagamos este rectángulo entonces una línea editable. Hace un momento les dije que había dos opciones y les mostré solo una, que es dando clic derecho sobre el objeto seleccionado e ir a Convert to.
Pero lo mismo ocurre si damos clic derecho dentro del modifier stack en donde nos indica el tipo de objeto que es. Entonces en este caso, clic derecho y vamos a Convert to Editable Spline. Entremos entonces a los vértices. Primero vamos a unirle las demás líneas que tenemos dibujadas para que todas hagan parte de la misma editable. Y vamos entonces a Cross Section. Esta opción Cross Section ni siquiera depende del subelemento que tengamos activo. Verán que está igual, tengamos activos los vértices, los segmentos o los spline. Y siempre va a ser lo mismo. Haremos clic sobre uno de los spline que componen la línea editable. Y esto me permitirá con el cursor hacer clic sobre otro de los spline. Y cuando hagamos clic en este, miren lo que ocurre. Une los vértices del spline seleccionado con los vértices del segundo. En este caso, los 4 vértices que componían el rectángulo con los 2 vértices del segmento que creamos después o que unimos después. Estos 2 vértices de la parte posterior se unieron con el vértice de arriba del segundo segmento y los 2 vértices de adelante con los de abajo. Como estamos pasando de 4 a 2, por eso hace este cruce, pero si estuviéramos pasando de 2 a 2, pues el asunto sería mucho más sencillo. Ahora, ¿qué pasa si uno de estos 2 vértices no coincide en el origen con los anteriores? Les dije hace un momento que tengamos en cuenta que estaba dibujando las líneas de arriba hacia abajo, y como podemos ver en todos los spline hay un vértice que aparece en amarillo. Ese es el primer vértice de cada spline. Si los moviéramos, ejemplo, vamos a llevar este vértice abajo y este aquí arriba y volviéramos a hacer la operación cross section, en este primero no va a haber inconveniente ya que los 2 vértices iniciales están en la parte de arriba, pero en este caso sí se van a cruzar ya que los primeros vértices no coinciden en su ubicación y él se rige por ese primer vértice. Pero ¿y qué pasará en este caso donde pasaríamos de 2 vértices a 5? Para poderlo ver y entenderlo mejor, invirtamos de nuevo el primer vértice del segmento del spline que teníamos seleccionado. Quitemos estos 2 segmentos que creamos hace un momento. Volvamos a los vértices y voy a otra vez a ubicar este vértice arriba y este abajo. Listo, ya tenemos aquí el primer vértice en la parte superior. Entonces vamos a cross section y de este segmento vamos a este. Nos unió el primer vértice con los 3 primeros de esta línea y el de abajo con estos 2, pero porque estos 3 eran los que tenía más cerca. Si deshacemos esta tarea y movemos este vértice de la mitad y lo acercamos más hacia el vértice inferior, veremos que al hacer de nuevo la operación ya no une el primero con los 3, sino es ahora el último el que une con los 3 vértices del frente. Entonces simplemente lo unirá con los que tenga más cerca. Así que con esto podremos cerrar algunas geometrías, podremos facilitarnos y acelerar algunas tareas dentro del dibujo bidimensional. Borremos otra vez esta línea y hagamos de nuevo una un poquito menos compleja, pero en este caso con varias curvas. Ya habíamos visto en el video anterior que yo puedo redefinir la curvatura de una línea agregándole pasos dentro de la interpolación, pero también vimos que eso finalmente va a agregar segmentos en lugares donde es posible que no los necesite, porque así el espacio sea recto, él le va a agregar segmentos más o menos según escojamos si es optimizado o adaptativo, pero igual le va a agregar segmentos donde es innecesario. Así que tenemos otra opción dentro de los vértices y es la opción de refinar. Este refinar lo que hace en un principio es simplemente agregar vértices donde yo haga clic. Entonces si hago clic en cualquier parte sobre la línea, él va agregando vértices, pero cuando hacemos ese clic sobre curvas, como estoy agregando un vértice, entonces la subdivisión que está en este momento en 6 pasos entre vértice y vértice, pues ahora se divide en 6 y 6. Por consiguiente estoy suavizando la curva y la suavizamos
a nuestro gusto, simplemente agregando vértices donde consideremos que necesitamos mayor definición para la curva. Por ejemplo, en este caso, agregar un vértice acá, agregar otro vértice acá y otro en la mitad, ya nos daría una curva bastante suave, y este espacio que es casi recto, pues no le estaríamos agregando segmentos de manera innecesaria. Entonces me sirve para cualquiera de las dos opciones, o para redefinir curvas, que es para lo que en un principio está creado, para refinar la línea, o para agregar vértices, porque igual cada vértice que estoy creando pues es un vértice editable que después voy a poder mover y voy a poder reubicar. También tenemos la opción de agregar vértices con otra opción que está aquí abajo, saltándome un par que les explicaré un momento, que es insertar. Este insertar también me permite agregar vértices, pero a diferencia de la herramienta anterior, no lo agrega donde hago clic, sino que cuando hacemos clic él crea el vértice, pero me permite ir redibujando la forma. Entonces puedo irlos agregando. Si por ejemplo voy aquí sobre una curva, pues él me va a ir agregando curvas. Si hago clic sostenido voy a redefinir esa curva. Si solo hago clic de ahí en adelante voy a hacer rectas. Entonces me permite redibujar. Pero con este insert debemos tener muchísimo cuidado por una razón. Y es que si esa línea no está en 0 en Z nos va a dar problemas. Les muestro. Como esta línea la dibujamos desde la vista superior y no la hemos movido para nada en ningún otro de los viewports, entonces efectivamente está sobre el 0 en Z, sobre el suelo. Pero ¿qué pasa si la movemos un poco desde la vista frontal o desde la lateral? Lo voy a llevar un poco arriba, volvamos a pasar a la superior y ahora volvemos a insertar. Entonces voy a insertar algunos vértices, por ejemplo aquí, un vértice por acá, otro vértice por acá, otro acá y aquí uno curvo. Listo, termino con clic derecho. Miremos lo que ocurrió tridimensionalmente con esos vértices. Miren, esos vértices quedaron en el suelo. Al insertar, él inserta los vértices sobre el 0 en Z sin importar que la línea tenga alguna elevación. Entonces vamos a terminar con formas bien extrañas. Así que usualmente no lo utilizo. Yo prefiero no hacer uso de este insert, a menos que esté plenamente seguro de que la línea en ningún momento se ha subido, porque la ventaja que sí tiene sobre el refinar es que me va permitiendo redibujar, lo cual puede acelerar algunos procesos. Pero usualmente, si no estoy plenamente seguro, lo que prefiero en mi caso es refinar la línea y mover después esos vértices. Después encontramos la opción Weld. Esto traduce soldar. Weld me permite seleccionar dos vértices y unirlos en uno. Entonces selecciono estos dos vértices y le damos Weld, soldar. Aunque es probable que en este caso no lo haga. Sí, efectivamente no, porque dependemos de esta tolerancia que aparece al frente. Este valor que está en 0,254 centímetros es una tolerancia. Quiere decir que si los dos vértices se encuentran a una distancia mayor a esta, no los podrá unir. En ese caso entonces tendríamos que acercar mucho más un vértice al otro, seleccionarlos de nuevo y soldarlos. Ahora sí los unió y efectivamente es un único vértice cerrado. La otra opción sería aumentar la tolerancia. El tema de aumentar la tolerancia es que si alguno de los dos puntos ya está en la ubicación que necesito, al simplemente aumentar la tolerancia aquí, supongamos a 10 centímetros y soldar, veremos como él no respetó la posición ni del uno ni del otro, sino que los llevó los dos al centro, perdiendo ambas ubicaciones. Entonces, si yo estoy en un proceso de dibujo y ya alguno de los dos vértices está bien ubicado, soldarlo de esta manera podría ser un inconveniente porque pierdo lo que ya tenía hecho en ese punto. Así que yo usualmente acerco un vértice al que ya está ubicado correctamente y sin aumentar la tolerancia, que está en 0,254, ahí sí los voy a soldar. Digamos que ahí igual se movió, pero lo que se movió fue muy poco. Si nuestra forma está abierta, entonces separémosla de nuevo. Podemos
conectar los puntos, dos vértices que se encuentran abiertos, creando un segmento adicional. Simplemente hago clic sobre alguno de los puntos y sin soltar el clic arrastro el cursor hasta el otro vértice donde lo quiero conectar, suelto y ahí creo un segmento adicional conectando esos dos vértices, y efectivamente este segmento está cerrado, está unido en ambos vértices, no dejo el vértice abierto. Como hablamos hace un momento, cada vez que hacemos un spline dentro de la línea editable, esos splines tienen un vértice en amarillo. En este caso es el que acabamos de unir. Ese indica cuál es el primer vértice de la forma, y de él dependemos para muchas operaciones que vamos a hacer posteriormente. Si quiero cambiar la ubicación de ese primer vértice y decirle, por ejemplo, que quiero que sea este, entonces lo seleccionamos y vamos a esta opción, Make First. Vemos entonces que ahora es este el primer vértice de la geometría. Luego tenemos la opción de fusionar vértices. Entonces si selecciono estos dos vértices, ejemplo, y le doy fusionar, entonces él los funde, pero debe quedar claro que lo único que hizo fue poner uno sobre el otro, porque realmente no los unió, no los soldó como en el caso de Weld. Aquí los dos vértices siguen existiendo, simplemente los llevó ambos a un espacio en común, pero no los soldó. Luego aparece la opción de ciclo, que me permite ir seleccionando los siguientes vértices y además ver en qué sentido está hecha la línea. Verán que aquí está hecho en sentido horario, pero eso lo podemos cambiar. Ahorita vamos a ver cómo lo cambiamos. Para la siguiente opción debemos hacer dos cosas. Uno, tener más de un spline dentro de la línea y que esos splines se estén cruzando, estén creando intersecciones. Entonces voy a crear una línea adicional. Y dos, debemos estar seguros de que los dos splines estén en el mismo plano, cosa que no ocurre en este momento. Recuerdan que subí la línea, entonces en este momento las dos no están coincidiendo, y si no coinciden, este cross insert no va a hacer absolutamente nada. Así que debo tomar este spline, moverlo y llevarlo a 0 en Z. Ya saben que esta ventana aparece dando clic derecho sobre la caja mover. Ya los dos splines están sobre el mismo plano. Entonces ahora sí activamos la opción, vamos a los vértices, activamos la opción Cross Insert y verán que cuando ubico el cursor sobre la intersección cambia el icono, hago clic y ha creado un vértice. Pero ese vértice lo creo tanto en el spline que creamos después como en el spline inicial. Esto nos va a facilitar tareas como por ejemplo eliminar segmentos que sobren, hacer intersecciones, en fin, opciones para las que más adelante vamos a encontrar otras herramientas, pero que nos van a ayudar bastante en algunos casos donde la línea sea muy compleja. Posteriormente encontramos las opciones Fillet y Chamfer. Vamos a hacerlo en estos vértices. Para Fillet selecciono un vértice y simplemente determino un radio, que puede ser, digamos, un fillet de 10 centímetros. Listo. Y el chamfer crea un chaflán a partir de distancias. El fillet es curvo, el chamfer es recto. Listo, simplemente eso hace. Hay que tener en cuenta algo, y es que no es tan preciso como el fillet del chamfer en AutoCAD, por ejemplo, para quienes conozcan esa herramienta, ya que aquí depende un poco de lo cerrado o abierto que sea el ángulo. Entonces si aquí le damos ese fillet de radio 10, vean que el círculo o el arco creado es realmente de un radio mucho menor al que habíamos creado anteriormente con el mismo radio, pero es porque depende repito, del ángulo. En este caso teníamos casi 90 grados, en este caso tenemos un ángulo muchísimo menor, entonces no le es posible redondear exactamente. 3D Studio Max, lo he dicho varias veces, no es un programa especialmente preciso en muchas tareas, así que casos como este es donde se nota que no puedo confiarme plenamente de las dimensiones que él me ofrece.
Luego veamos qué puedo hacer dentro de los segmentos. Tenemos activas las mismas opciones que habíamos visto hace un momento: crear una línea, un segmento adicional. Break en este caso funciona un poco diferente al caso anterior en los vértices, y ahora lo que haremos será clic sobre el segmento que quiero romper y creamos un vértice nuevo, vértice que está abierto, que está roto. Attach igual, attach multiple igual, cross section igual, refine igual, insert igual. Lo único realmente diferente, aparte de cómo funciona el break que tenemos desde los segmentos, es esta opción de dividir. Voy a seleccionar este segmento, voy a decirle que quiero dividirlo con un vértice, hago clic en dividir y él creó un vértice en el punto medio del segmento. Si le digo que lo divida con dos vértices, entonces damos dividir, lo divide con dos vértices adicionales, creando entonces 3 segmentos, y así sucesivamente. Por último, si quiero puedo separar, así como puedo unir formas, también puedo separar partes de esa forma, ya sea splines o segmentos. Podría seleccionar este segmento y decirle que lo quiero separar, detach, de la forma que estoy editando. Como línea 01, por ejemplo. Ok, y entonces efectivamente esta línea ya es un objeto aparte de la que estábamos editando. Eliminemos estos segmentos de aquí. Por último, dentro de los spline, otra vez tenemos opciones muy similares, pero en este caso sí aparecen algunas adicionales. La primera, reverse. Recuerden que les dije dentro de las opciones de los vértices que teníamos la forma de ver el ciclo de esta forma, y aquí me está mostrando que efectivamente la forma está en el sentido de las manecillas del reloj. Pero si voy a los spline, selecciono esta línea y la reversamos, volvamos a los vértices y volvamos a ver el ciclo. Vean que ahora el ciclo va en el sentido opuesto a las manecillas del reloj. Ya lo he dicho varias veces, esto va a definir algunos parámetros que voy a necesitar más adelante para modelar a partir de estas líneas. Ahora tenemos la opción Outline. Esto me va a crear una silueta del objeto. Silueta hacia adentro en valor positivo o hacia afuera en valor negativo, pero con la que debemos tener mucho cuidado porque en espacios muy complejos estas siluetas suelen cruzarse. Vean lo que ocurrió aquí, vean lo que ocurrió aquí. Y esos cruces son un problema más adelante cuando vayamos a convertir esto en un objeto tridimensional. Pero si la forma no es muy compleja o no tiene ángulos muy cerrados, o ese outline no necesito que tenga valores muy altos, vamos a darle por ejemplo un valor de 1 centímetro nada más. Esta línea es grande, así que estamos trabajando con valores amplios. Hagamos clic en outline y veremos que efectivamente hizo el contorno. Y pues se ve bastante bien en todos los puntos, aún donde la curva, donde la línea tiene ángulos muy cerrados. Además, cuando hacemos este outline, si la forma está abierta, él automáticamente la cierra en los puntos inicial y final. Si la forma estuviera cerrada, entonces vamos a hacer una estrella. Vamos a modificar, clic derecho sobre la estrella, convertámosla en un editable spline. Vamos a su spline como subelemento, lo seleccionamos y vamos a hacer un outline. Si la forma está cerrada, como en este caso de la estrella, pues simplemente hace la silueta hacia adentro o hacia afuera igualmente cerrada. Y como pueden ver, si la forma es más regular, pues no tenemos ningún inconveniente con ese spline, sin importar hacia qué lado vaya, ya que no tengo ángulos muy complejos a diferencia de esta figura de acá. Luego nos aparecen las booleanas. Entonces borremos estas formas, hagamos unas más sencillas. Ejemplo, un rectángulo con algunos círculos por aquí.
Convirtamos este rectángulo en un editable spline y unámosle estos círculos a él. Listo, tengo ahora una línea con 4 splines. Entonces vamos a mover este y este, y vayamos a booleanas. Las operaciones booleanas ya lo hemos visto con los objetos tridimensionales. Con las formas tenemos las mismas operaciones: unión, subtracción e intersección. Simplemente que en este caso voy a seleccionar un spline, hago clic en la operación que quiero ejecutar, en este caso una subtracción, hacemos clic en boolean y cliqueamos sobre el otro spline. Entonces vean que al ser una subtracción, efectivamente le quité al rectángulo que tenía seleccionado inicialmente, le quité el pedazo de círculo. Si fuera una unión, entonces de nuevo tengo seleccionado el rectángulo base, hago clic en la operación booleana que quiero ejecutar, hago clic en boolean y clic en la siguiente forma. Y ahí tenemos una unión o una intersección con esta forma. Estas son las operaciones booleanas. Podemos además reflejar el spline, ya sea horizontalmente o de manera vertical, o las dos al tiempo, como si lo giráramos 180 grados. Luego aparece la opción Trim, y Trim me va a permitir eliminar segmentos que se estén cruzando con otros segmentos de otro spline. Entonces puedo eliminar, por ejemplo, en este caso este segmento, puedo eliminar este y este, y logro operaciones similares a las booleanas, pero pues en este caso tengo que hacer más clics porque tengo que eliminar unos y otros segmentos. Y por otro lado, cuando hacemos una operación booleana, vemos que los vértices resultantes están unidos y cerrados, mientras que en el caso del trim no fue así. Aquí los vértices sí están separados. Así que debemos tener muy en cuenta esto, ya que aunque aparentemente la forma está correctamente cerrada, no es así, y el resultado va a ser inexacto cuando utilicemos esto para modelar. Entonces en ese caso tendría que seleccionar los dos vértices y soldarlos, weld, seleccionar estos dos y soldar, weld. Ya están unidos. En algún momento creamos o se nos creó este segmento adicional sin que me diera cuenta. Y si alguno de los segmentos no llega hasta crear intersección, entonces creemos aquí un segmento adicional. Podemos utilizar la opción Extend al lado de Trim. Entonces damos Extend y hacemos clic en este segmento, crea un segmento adicional hasta la intersección, igual por el otro lado. Tenemos la opción de Detach, también para separar splines de la forma que estoy editando. Entonces en este caso Detach, le damos un nombre, ok, y este spline ya es parte de otra forma. Y por último, explotar el spline que tenemos seleccionado. Entonces vamos a Explode, y lo que ocurrió fue que todos los vértices se separaron unos de otros, todas las líneas quedaron separadas en sus vértices. Si en algún momento por accidente les ocurre esto o importan una línea, cosa que veremos en un momento, y esa línea llega explotada o con los vértices sin unirse, pues simplemente vamos a seleccionar todos los vértices, vamos a asegurarnos de que la tolerancia dentro de la opción Weld esté muy bajita, dependerá obviamente también del tamaño del objeto que estemos editando, y le damos Weld. Y efectivamente, si los vértices estaban uno sobre otro, solo que no estaban soldados, pues ya aquí debimos haber resuelto el problema. Bien, esas son las opciones que me permite la línea para editarla. Por último, podemos trabajar con líneas importadas de otras aplicaciones como AutoCAD o Illustrator. En el caso de AutoCAD tenemos muchas opciones que nos facilitan el trabajo entre esas dos aplicaciones, ya que pertenecen a una misma plataforma y una misma casa, que es Autodesk. Entonces si tenemos una línea en AutoCAD, cualquier tipo de línea, voy a hacer cualquier cosa aquí,
y la guardamos como DWG. Entonces en este caso pongamos simplemente línea. Debemos eso sí asegurarnos de que las versiones sean coincidentes. Yo estoy trabajando en este caso con la versión 2018 de Max, me va a recibir perfectamente la versión 2018 de AutoCAD, pero si tenemos versiones anteriores debemos bajar la versión de AutoCAD en la que salvemos para que él la pueda recibir. Entonces en este caso no va a haber lío, línea en versión 2018, volvamos a 3ds Studio Max y para traer esa línea desde AutoCAD tenemos dos opciones. La primera, importar. Entonces por file vamos a import. Vamos a la carpeta entonces donde tenemos el archivo que queremos importar, seleccionamos nuestro archivo, damos a abrir. En este caso me está diciendo que el archivo AutoCAD contiene un elemento que él no está logrando interpretar, que si igual quiero importar el archivo, sí, lo único que tengo es una línea, así que estoy seguro de que no hay nada que él no logre interpretar. Le decimos que sí y me abre esta ventana en la que puedo determinar en primer lugar en qué escala o en qué unidad había hecho el dibujo en AutoCAD. Yo puedo decirle que ese dibujo estaba hecho en cualquiera de estas unidades que aparecen aquí, supongamos milímetros. Puedo decirle además cómo quiero que derive los objetos, si quiero que los identifique por capa y bloque, o por capa, bloque y material, o por entidad, o por color, o bueno. Entonces en este caso no tengo sino una capa, un color, un tipo de objeto, así que cualquiera va a dar igual. Pero si tuviéramos diferentes tipos de objetos, si tuviéramos capas en AutoCAD, si tuviéramos bloques, pues podríamos jugar con esas opciones. Por ahora pues da igual. Puedo decirle que automáticamente haga una soldadura de los vértices que se encuentren a menos de tanta distancia. No es necesario en este caso porque en AutoCAD está dibujado como polilínea, por consiguiente aquí lo va a traer como una línea cerrada. Si lo hemos hecho como líneas, entonces en ese caso sí sería necesario activar esta opción para que los vértices quedaran soldados. Y si el objeto es tridimensional y no bidimensional, pues ya aquí me aparecen algunas opciones para el objeto tridimensional, como por ejemplo para los materiales o para redefinir las curvas, etcétera, etcétera. Si quiero o no quiero importar luces, achurados, puntos. Por ahora nada, incluso le voy a decir que no importe las referencias externas por si las tuviera, aunque no las tengo en este caso. Puedo decirle después qué capas son las que quiero importar. Si el archivo de AutoCAD contiene más de una capa, aquí puedo seleccionar las que quiero y las que no. Y por último puedo determinar previamente si quiero que esa línea que estoy importando llegue o no rendereable. Ya conocen esa opción, si quiero que llegue rendereable o si quiero que sea visible en el viewport como objeto tridimensional. Por ahora ninguna de las dos. Ok, y aquí tenemos nuestra línea y llega como una línea editable. Por consiguiente puedo editar sus vértices, puedo editar sus segmentos, etcétera, etcétera. Opción 1 para traer la línea de AutoCAD. Opción 2 y solamente entre AutoCAD y 3ds Studio Max. También por importar, pero en este caso vamos a darle clic al link AutoCAD. Buscamos el archivo, lo seleccionamos, le damos a abrir y las opciones son diferentes. Primero, me permite seleccionar un preset o una configuración previa de cómo quiero traer ese archivo. En este caso la opción lógica es traerlo como dibujo de AutoCAD, DWG. También tiene la opción de traerlo como línea de Revit o como dibujo de AutoCAD Architecture. Este es AutoCAD solo, así que es esta la opción. También lo podemos reescalar, decirle entonces en qué unidades fue dibujado o considere yo que fue dibujado en AutoCAD. También podemos decirle o seleccionar qué capas son las que quiero traer y hacemos clic en Attach this file. En este caso, la línea ya no es editable desde 3ds Studio Max. Veremos que al seleccionarlo nos aparece como una geometría enlazada o Linked Geometry. Lo que ocurre ahora es que si la modifico en AutoCAD, ejemplo, llevemos esta puntita por aquí y esta por acá y guardamos, al volver a 3ds Studio Max, desde el menú Reference nos aparece la opción Manage Links o Administrar Enlaces. Al entrar aquí en la pestaña Files vamos a ver todos los archivos que tengamos linkeados de esta manera. En este caso nos apareció líneas,
línea y nos muestra una banderita roja. Eso significa que el archivo ha sido modificado, pero él no lo modifica automáticamente en True Studio Max. Así que tenemos que hacer clic en la opción Reload, volver a cargar, recargar. Me muestra de nuevo las opciones que ya hemos visto para traer el archivo. Si quiero modificar algo de lo que había seleccionado inicialmente cuando lo linkeamos. Más adelante vamos a volver a hacer esta operación pero con objetos tridimensionales, y en ese caso va a ser muy importante tener en cuenta algunos de estos aspectos avanzados. Mientras sea con líneas, nada de esto va a afectar el archivo o el resultado. Entonces damos OK y vean que efectivamente la línea ya cambió. Ya para trabajar con líneas dibujadas en Illustrator no vamos a tener ningún problema. El formato está disponible aquí en True Studio Max. La única condición es que al salvar en Illustrator tenemos que salvar como la versión más viejita de Illustrator, la versión 3. Todas las versiones, todas las CC de Illustrator tienen esa última versión como opción de salvado. Entonces vamos a salvar en ella para que AutoCAD nos la reconozca, y si no va a arrojarnos error indicando que no reconoce el archivo. Bueno, eso es todo con respecto a la edición de las líneas. Espero que haya quedado muy claro. Como siempre saben que cualquier consulta la podré resolver dentro de los comentarios. Para quienes están haciendo el curso presencial conmigo en su Classroom pueden hacer las consultas que quieran, y nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse, darle like y darle la campanita.